Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Cuando van a cumplirse 2 años del inicio de la operación israelí en Gaza, de la respuesta a los atentados de Hamas, que se ha convertido en una masacre sistematizada, el Estado palestino tiene más apoyos que nunca, el gobierno israelí menos. Fue ayer cuando se reinició una cascada de declaraciones que hoy seguirán y que tuvieron en este momento uno de los más simbólicos, cuando Reino Unido, el mismo país que a principios del siglo XX declaró el derecho a un hogar nacional para los judíos en Palestina, ese mismo Reino Unido proclama ahora el reconocimiento de un Estado palestino. Lo hace, así lo dijo el primer ministro Keir Starmer, para revivir la esperanza de la paz y la solución de los dos estados. Canadá, Portugal, Australia, todos con términos similares, también se adelantaron a lo que ocurrirá desde hoy en el marco de las Naciones Unidas, donde no estarán físicamente, sino por videoconferencia, los representantes del Estado reconocido, vetados por Estados Unidos. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Declaró el primer ministro australiano que el futuro de esperanza, seguridad real y paz está en esta decisión: reconocer un Estado palestino. Una aspiración legítima, la mejor oportunidad en décadas, añadió. Una paz justa y duradera, dijo Portugal. Una hambruna devastadora que hay que evitar para un futuro de paz, afirmó Canadá. Hoy serán 157 los estados, el 75% de la población mundial, los que declararán el reconocimiento del Estado palestino. Se añadirá también Francia, que tiene la mayor comunidad judía de Europa y también la mayor comunidad de musulmanes. Así, la invasión de Gaza, la toma de los territorios palestinos y los brutales métodos de Israel se han convertido en el principal asunto de la política mundial en este momento, hasta afianzar varias rupturas y brechas, y define bien el estado actual de las cosas. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Porque no solo se evidencia la distancia todavía mayor entre Israel y Palestina, también la de Estados Unidos, cada vez más apartado del derecho internacional y del resto de Occidente. Por eso, Pablo, la primera pregunta es si lo que desde hoy vamos a ver en Nueva York, esta ola de reconocimientos, tiene algún recorrido, si servirá finalmente para algo. Es sin duda altamente simbólica, pero por sí sola no cambiará las cosas. Hoy por hoy es inviable el Estado palestino, según advierten los analistas a los que hemos consultado, como el catedrático Ignacio Álvarez Osorio. Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este llevan ocupadas desde el año 1967 y en todas estas décadas Israel ha llevado a cabo una política de hechos consumados destinada precisamente a romper la continuidad palestina. Un Estado imposible a día de hoy y un reconocimiento que, como decíamos, por sí solo no parará el genocidio, según Haitham Amirat, director ejecutivo del CEARC. Si no va acompañado de medidas concretas que le eleven el coste al Estado de Israel de continuar por este camino, pues significa que es una farsa. Es una apariencia de que se hace algo cuando en realidad el gobierno de Netanyahu sigue disfrutando de la impunidad. No obstante, el reconocimiento aísla todavía más a Israel y repara una injusticia histórica, como señalaba la catedrática Luz Gómez anoche en Hora 25. Que la bandera palestina puede ondear en los edificios oficiales y ya no se la puede prohibir, como venía sucediendo hasta ahora. Así que sí, es muy importante, tanto efectos simbólicos como en medidas prácticas. Ahora queda por ver si Netanyahu opta por la huida hacia adelante con la anexión de Cisjordania. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Israel precisamente ha empezado ya a extender sus amenazas a los estados que hoy reconocen Palestina, ha advertido a Francia del cierre de su consulado y ha dejado claro que nada le desvía del camino para tomar Gaza e ir devorando, como decíamos ahora, Cisjordania. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El primer ministro israelí, que sí va a poder asistir a la Asamblea de la ONU, a pesar de existir una orden de detención contra él por crímenes de guerra, Benjamin Netanyahu dice que no permitirá que haya un Estado palestino y sostiene que actuará contra quienes lo reconozcan después de reunirse con Estados Unidos. Sí, con desprecio, en el más puro estilo Netanyahu, cada vez más altivo, empezó su discurso ante la nación con un tono y una estética en su despacho que parecía también institucional, pero cambió rápidamente a la soberbia y a la amenaza.
No habrá un Estado palestino, repetido de distintas maneras en menos de un minuto. Tengo un mensaje claro para esos líderes que están reconociendo un Estado palestino tras la horrenda masacre del 7 de octubre. Están recompensando el terror con un premio enorme. Y tengo otro mensaje para ustedes. No va a suceder, no habrá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Y ojo, porque presume de haber duplicado el asentamiento judío en Judea y Samaria, como llaman a Cisjordania, y continuaremos en este camino. Es lo que se teme. La respuesta que promete a estos reconocimientos cuando vuelva a Estados Unidos sea anexionarse Cisjordania, donde las incursiones, muertes y detenciones están batiendo récords. Ayacet, más de 70 años, farmacéutico en el centro de Tulkarem, lo detuvieron en una fila de hombres cuya imagen dio hace unos días la vuelta al mundo. Denuncia que tras el 7 de octubre Israel está convirtiendo Tulkarem y Cisjordania en un desastre, más de 1.000 muertos según los registros de Naciones Unidas. Lo ampliamos en el Abierto, Nico, hasta ahora. Hasta luego. Quien va a estar hoy también en Nueva York es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Participará en la cumbre del alto nivel que se celebra esta tarde-noche y que servirá de escaparates para el reconocimiento de Palestina. Y aquí de nuevo hay dos dimensiones que corren a la vez. Por un lado, la internacional. Moncloa cree que esto servirá para meter más presión a Israel, y por otro, la doméstica. El gobierno ve a Feijóo incómodo y quiere que siga siendo así. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Moncloa espera que esta cumbre de Naciones Unidas aumente un poco al menos la presión sobre Israel. Para el gobierno, de hecho, la conferencia de los dos estados que se celebra hoy es el hito políticamente más relevante de la semana. Creen que el paso que van a dar varios países reconociendo al Estado palestino hará que Netanyahu sienta cada vez más el aislamiento internacional. Pero la realidad es que, gracias al amparo de Trump, el primer ministro israelí, sobre el que pesan varias órdenes de arresto, va a acudir esta semana a Nueva York para intervenir ante el plenario, mientras que a las autoridades palestinas se les ha negado el visado de entrada al país. Aún así, en la Moncloa confían en que la comunidad internacional se movilice, como ha hecho el gobierno conservador de Portugal, y eso mueva también las posiciones de los partidos de la derecha en España. En el PSOE ven a Feijóo haciendo equilibrios imposibles en ese asunto para distanciarse de la masacre que está cometiendo Netanyahu, sin contradecir, dicen, el discurso de Aznar o de Díaz Ayuso. Ayer estuvo Pedro Sánchez en Gavà, en Barcelona, desde donde criticó a Feijóo sin mencionar a Feijóo. Yo suelo decir que el rumbo del PP hoy lo marcan tres As: Aznar, Ayuso y Abascal. Bueno, pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo. También habló en Madrid Díaz Ayuso, aunque esta vez no dijo nada acerca de Gaza. Porque el PP empieza a resignarse a la idea de que esta semana se seguirá hablando de lo que ocurre en la franja y que eso pasará sin que todavía haya logrado contener la posición que expone cada vez que tiene ocasión la presidenta de la Comunidad de Madrid. Génova no dice nada sobre ella, pero se esfuerza en hacer declaraciones que se alejen de su forma de ver las cosas. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP quiere hablar de esto. Las pulseras de protección para las mujeres que sufren violencia. La respuesta no puede ser el silencio. Pero se ve abocado al menos por una semana más a hablar de Palestina. Está bien hacer la declaración del Estado, pero ahora mismo no vale con declaraciones. Tiene que haber hechos y acciones que permitan parar las muertes de civiles inocentes y a partir de ahí reconstruir, como usted bien dice, que es la existencia de dos estados que puedan vivir en paz. Juan Bravo, abonado al nuevo guión discursivo que trazó Feijóo, habla incluso de que estuvo bien reconocer al Estado palestino y de la solución de los dos estados. No vienen días propicios para unos populares que querrían cambiar la inercia de los noticieros. Reconocen en Génova que Pedro Sánchez ha podido recuperar el control de la agenda que perdió con el ingreso en prisión de Santos Cerdán. El presidente y el rey estarán esta semana en Nueva York, en donde Israel y Gaza se van a llevar todos los minutos del metraje. El PP intentará por su parte hacer daño con los fallos de las pulseras para maltratadores y ofrecerá alguna de sus recetas sobre migración en el retiro de varones previsto para el fin de semana que viene en Murcia. Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Limonada y
la tiene de naranja, ahí la tiene de limón, que es la número 1 y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. ¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo, Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Renault. ¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Please welcome to the stage the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. Reunieron a decenas de miles de personas en un estadio. Donald Trump abrazó a la viuda, el público rompió en aplausos, cantaron el himno de Estados Unidos. Es un funeral, el del activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado de un disparo en el cuello. Toda la ceremonia duró 5 horas. Una la ocupó con su discurso Donald Trump. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagree. Que defendió sus aranceles, atacó a Joe Biden y explicó que él difería con Kirk en una cosa: no desea lo mejor para sus enemigos, porque explicó que la violencia viene desde la izquierda y hay que prevenirla. Antes, su vicepresidente J.D. Vance celebró que el malvado asesinato de Charlie Kirk significaba el revivir de Charlie y el de Jesucristo. En España, el miércoles comparece en el Congreso el Ministerio de Igualdad para explicar la crisis por el apagón de las pulseras de vigilancia a maltratadores. Desde el Ministerio se insiste en que el fallo en la migración entre las empresas adjudicatarias fue mínimo, aunque no precisa todavía cuántos archivos y absoluciones ha podido causar. Mariola Lourido. La ministra Ana Redondo deja las primeras explicaciones en el Congreso en manos de la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Carmen Martínez Perza comparecerá, según ha sabido la cadena SER, el jueves, 8 días después de saltar la polémica sobre el apagón de datos que afectó a quebrantamientos de órdenes de alejamiento de maltratadores antes de marzo de 2024. Igualdad nunca informó el año pasado de los problemas técnicos que estaba habiendo con el cambio de Telefónica a Vodafone en la gestión del servicio de control de las pulseras. Fueron problemas con la migración de los datos que, según Igualdad, Telefónica no facilitó. El Ministerio sigue sin precisar cuántos archivos y absoluciones de agresores provocaron unos fallos que reduce a puntuales, menos del 1% en palabras de Ana Redondo. Reitera que se solucionaron y que no dañaron la seguridad de las víctimas. La crisis de la vivienda puede empeorar todavía más este año porque a lo largo de 2025 van a tener que actualizarse 1 de cada 6 contratos de alquiler. Y los precios han seguido y siguen subiendo. De media lo han hecho un 33% los últimos 5 años. Los expertos hablan de gran actualización y el riesgo es que muchos de los contratos puedan subir de golpe ese 33%. Los 340.000 alquileres de larga duración congelados por la pandemia quedan ahora en el aire. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, porque toda esa ola de alquileres que se firmó tras el gran confinamiento, en torno a 340.000 en toda España, tienen ahora que renovarse después de 5 años con actualizaciones anuales topadas al IPC. En ese periodo, en estos 5 años, el precio del alquiler en nuestro país se ha disparado un 33%, así que esa es la magnitud del escalón de precios al que podrían enfrentarse. Dimitri Petrov es profesor en la Universidad de Alcalá. Quizá ese 30% no esté muy alejado de la realidad, porque en los últimos años hemos visto la tasa bruta de rentabilidad que ha venido experimentando la vivienda
Si vemos el agregado final desde 2020 al 25, probablemente la cifra sea aproximadamente ese 30% del que hablamos. Se calcula que en torno a 1 de cada 6 contratos de alquiler que hay ahora mismo en vigor en España tiene que renovarse este 2025. Páramo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora en Lidl manzanas rojas por 1,39, ahorras un 30%. Y con Lidl Plus, almendras por 1,85, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Soy Ezequiel. Teniendo una granja, tengo que comprar muchas cosas. Lo bueno es que cuando uso la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, me devuelve dinero en el cheque ahorro. Y yo siempre digo, entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Háztela en la app Mi Carrefour. Tarjeta Club Pass ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Más información en pass.carrefour.es. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En Barcelona siguen buscando a un hombre que desapareció este domingo en Sant Quintí de Mediona después de que una riada se llevara el coche en el que viajaba con su hijo de 14 años, cuyo cuerpo apareció poco después arrastrado por el agua. La consellera Núria Parlon contó anoche que varios testigos avisaron al conductor de que no intentara pasar por la corriente que finalmente les arrastró. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. 87 efectivos de los bomberos siguen intentando localizar al conductor del vehículo, a pesar de los avisos de varias personas que le dijeron al hombre que era muy arriesgado conducir en esa zona. Este siguió su marcha y un momento después una gran manga de agua arrastró el vehículo. A pesar de la fuerza de la lluvia de ayer, la Generalitat no activó la alerta a la población. La consellera Núria Parlon de tenir també clar que les alert, encara dice que a los ciudadanos se les había informado adecuadamente y que la alerta solo es útil cuando se sabe el momento preciso en que se producirá la situación de peligro. Las lluvias provocaron que 30 personas tuvieran que ser rescatadas por los bomberos en Montserrat y otras tantas tuvieran que ser evacuadas del funicular. También se vieron afectadas diversas líneas de Rodalies y se suspendieron varios vuelos en el aeropuerto del Prat. Y un dato económico. Las empresas españolas han pagado más de 28.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas en lo que va de año. Es un 10% más que el año pasado y aún queda por contabilizar el último trimestre, que suele ser un periodo de muchos dividendos. Jordi Fábrega. Son 28.440 millones de euros, para ser exactos, lo que las empresas que cotizan en las bolsas españolas han repartido hasta julio entre sus accionistas. Esto encamina el año a convertirse en el más generoso, muy por encima de lo que se pagó el año pasado a los accionistas. La mejora de beneficios de las compañías en 2024, las buenas perspectivas y los intentos de convencer a sus accionistas en el caso de operaciones como la OPA de BBVA sobre Sabadell generan que los anuncios de dividendos este año estén siendo en muchas compañías más generosos que nunca. Y aún falta contabilizar el último trimestre del año, que suele ser el que concentra más pagos de las empresas a sus propietarios. También ayuda el buen devenir bursátil de las empresas cotizadas españolas. De hecho, la bolsa española es ahora mismo la
la más rentable de Europa, con una subida del 30% en lo que llevamos de año, y solo hay algún índice asiático con mejor evolución que los mercados españoles. Y además, la OTAN detectó ayer otro avión, un avión militar ruso de espionaje en el espacio aéreo neutral sobre el mar Báltico. Alemania envió 2 cazas de combate para rastrear a ese avión que el ejército del Kremlin utiliza en operaciones de vigilancia, de reconocimiento y de recopilación de imágenes. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Berna González Harbour y Cristina de la Hoz. Son ya las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.